la información también, que era la pregunta que nos hacía Aleja Forever ahí, directamente sobre los topos mexicanos, este grupo especializado que obviamente sabemos que en México pues recurrentemente han tenido también unas catástrofes como estas muy significativas y por eso se han conformado estos grupos, van a llegar directamente a Cali, a la capital del Valle del Cauca, donde también pues como sobre las 7:30, 7:40, en la zona del Lumbar, se encontró el padre del periodista Patiño, el señor Darío Patiño Rivera, Limonar. Muchas gracias a Master que nos hace esa claridad. Y pues fue encontrado sin vida el padre del periodista Patiño, el señor Darío Patiño Rivera, quien todo el mundo está muy pendiente porque su hijo se desplazó hacia Cali, lo buscó en varios hospitales, lo buscó en varias edificaciones y lamentablemente pues ya apareció y sin vida una persona que pues ha sido también como de esas, pues con más visibilidad en medio de esta tragedia. Sí, pues de hecho vamos a hablar un poco de esto, de la ayuda humanitaria, porque ha sido todo un tema. Ha recibido bastantes críticas y me parecen que son muy válidas. El presidente Abelardo de la Espriella por no dar respuesta o no solicitar ayuda a algunos países, algunas organizaciones como Naciones Unidas para ayudar a atender esta emergencia, porque además el reporte ha sido que ya hay suficientes equipos y que Colombia no tenía la necesidad de algunas ayudas, sino que solo se estarían recibiendo insumos. Eso cambió con las horas, pero vamos a escuchar en un primer momento qué fue lo que dijo la presidenta de México sobre este tema de las ayudas que ya estaban listas para ser enviadas a Colombia. Estamos esperando por parte del gobierno de Colombia, está preparado el operativo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, es el operativo Cali. ¿Quiere comentar? Nuevamente por instrucciones de la presidenta, que es nuestra comandante suprema, el día de ayer nos firmó esa orden de que preparáramos el personal que en un momento dado pudiera salir a proporcionar ayuda humanitaria a Colombia, y de inmediato se activó el agrupamiento Cali, así se llama, ahora es el agrupamiento Cali. Prácticamente sería un agrupamiento muy similar al que apoyó a Venezuela, estaría constituido por un general, su grupo de comando, 255 militares, que incluyen personal especialistas en rescate, en búsqueda, irían binomios canófilos, personal de sanidad, médicos. Se tiene contemplado trasladar 4 toneladas de medicamentos, 8.4 toneladas de herramienta, equipo de rescate, en fin, y todo lo que requieren para operar ellos, teléfonos satelitales, radios, grupos electrógenos, tiendas de campaña. La idea sería que sean trasladados en 2 aviones Boeing, el personal de este agrupamiento, y toda la impedimenta, todo el material, la ayuda humanitaria que se pueda trasladar, hablando de despensas, de medicinas, se trasladarían en un avión Hércules C-130 y un avión Spartan. Se trasladarían directamente al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón en Cali, Colombia. Después de este anuncio y de varios otros que les vamos a mostrar, al menos sobre México, se sabe que la presidencia y la dirección operativa de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco de México, que mantuvieron una comunicación, anuncian que mantuvieron una comunicación directa con la Coordinadora Nacional de Gestión de Riesgo aquí en Colombia, y ya vienen pues en camino para Colombia. Pero además anuncian varias cosas que son importantes, y es
que las autoridades colombianas no van a permitir el ingreso de grupos de rescate externos, ya que la emergencia está cubierta por sus rescatistas nacionales, es lo que dicen en un comunicado, que solo evalúan aceptar el apoyo de Estados Unidos, Ecuador y Chile, es lo que dicen en un comunicado, que ofrecieron formalmente su apoyo técnico y humanitario, pero que deben esperar una nueva evaluación de daños y necesidades antes de realizar cualquier envío, que las prioridades del gobierno colombiano en este momento son las labores de rescate y el salvamento de vidas y lo segundo, el restablecimiento de la infraestructura básica. Ese fue un comunicado que emitieron a las 11:44 de la noche del día de ayer. Sobre este mismo tema también vimos que se pronunciaron desde China, si podemos mostrar allí el trino, y también la situación pues se aclaró mucho mejor, y esperemos que el gobierno colombiano dé a conocer de inmediato el nombre del funcionario y su enlace oficial para coordinar la asistencia internacional a favor de los damnificados del terremoto. Ayúdenos a transmitir este mensaje, por favor, es urgente. Y en las últimas horas se volvieron a pronunciar anunciando que ya habían logrado contactarse con el gobierno colombiano y que ya se estaban coordinando también las ayudas para este tema. El otro sector o el otro país que mostró su respaldo para ayudar a Colombia y que parece que no han podido y que durante mucho tiempo no recibieron respuesta fue de parte de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que había escrito el día de ayer en horas de la mañana que estaban siguiendo de cerca lo que había pasado aquí en Colombia, que Colombia cuenta con equipos de emergencia y rescate en las zonas afectadas y que confían en nuestra capacidad para responder, pero que desde El Salvador estaban en comunicación y listos para apoyar de inmediato con sus equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que necesitáramos aquí en Colombia. Luego anunciaron que el gobierno de Colombia había solicitado ayuda humanitaria únicamente en forma de insumos para atender a las familias afectadas por el terremoto, que sus equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación y que no necesitan apoyo de personal, pero que El Salvador seguía atento. Y ya en horas de la madrugada, a la 1 de la madrugada, Nayib Bukele anunció que ya venía en camino el primer avión hacia Colombia con las primeras 51 toneladas de ayuda humanitaria. Entonces, lo que se sabe hasta el momento es que no había habido una solicitud formal de ayuda por parte del presidente Abelardo de la Espriella. Lo mismo pasó con la ONU, si podemos mostrar ahí el trino, un delegado de la ONU había dicho que estaban listos para presentar la ayuda, pero que no habían recibido solicitud de ayuda humanitaria por parte del gobierno. Y horas después ya se anunció la ONU que estaba movilizando ayudas al territorio colombiano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se hicieron entonces las conexiones ya con estos países, las comunicaciones desde Cancillería y demás, pero hasta el momento lo que se sabe es que el gobierno no ha permitido la entrada de rescatistas externos ni de personal externo, pues asegura que sus equipos, los equipos colombianos están cubriendo la emergencia en su totalidad y solo están recibiendo insumos. Era la pregunta que yo le hacía a Pavas, el exdirector de la UNGRD, y es como, bueno, puede que uno crea que los equipos están cubriendo todos los puntos, pero tenemos denuncias y reportes de que a Chocó y a Buenaventura es a las comunidades a las que les está tocando sacar a las personas debajo de los escombros. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que no se necesitan rescatistas si en Chocó y Buenaventura es la comunidad la que está haciendo el rescate? Sí, incomprensible. O sea, la verdad, si esto es un tema político, un tema de congraciarse más con Estados Unidos, pensar esto en medio de una catástrofe como esta, de decir, no recibimos ni de China, no recibimos ni de México porque no están alineados como nosotros con Estados Unidos, pues la verdad sorprende mucho. Y lo ha
manifestado la prensa internacional. El país, por ejemplo, ha mostrado muchos reportes sobre esos, ellos lo titulan como los titubeos para recibir ayuda internacional. Y la gente dirá, no, pero es que esos son sesgos mamertos o petristas, cuando uno ve que el de los únicos que reciben es de Chile, que está el señor Kast, que va alineado con esa ideología, de Ecuador, que es el señor Noboa, que también está alineado con esa ideología, y ¿cuál fue el otro país que nombraste tú? Chile, Ecuador y nombraste otro de la región que también está por esa misma línea ideológica. Pero bueno, el caso, o sea, si son de izquierda, entonces no le recibimos la ayuda, teniendo en cuenta que el Chocó, que Buenaventura están en esa condición donde realmente, pues aquí hemos hablado con diferentes líderes, tanto en De Frente como en Ocopi, y nos manifiestan que aquí que no les ha llegado los brigadistas, que hay muy pocos brigadistas allá. En Cali también reportan que hay como 300 para una ciudad de 3 millones, creo que también es muy poco, y ahí es donde uno dice... cuáles son los pronunciamientos referente a esto. Ayer en el Eje Cafetero, Abelardo Lesprez ya dio, pues convocó una rueda de prensa donde pues no dio espacio a preguntas, sino netamente pues dio como una locución como tal, desde que llegó el mensaje al grupo de prensa de la ONGRD que el único que iba a dar las declaraciones o toda la información iba a ser a través del presidente Abelardo Lesprez. Ya el lunes no hemos recibido más información de la ONGRD, de los canales oficiales. O sea, realmente también la información ha sido muy difícil de contactar, sino es directamente yendo a los sitios o hablando con la gente que está allá y los líderes sociales, los líderes comunitarios, y pues deja muy entredicho cómo está manejando esta situación el señor Abelardo, y también teniendo en cuenta que las catástrofes que han ocurrido en Colombia también han sido una oportunidad para el saqueo de los recursos públicos. Lo vimos en el 99 en Armenia, lo vimos en Armero, lo vivimos con la reconstrucción de San Andrés y Providencia, lo vivimos en el COVID. O sea, realmente deja muchas dudas el manejo que le está dando este gobierno a Abelardo Lesprilla frente a las ayudas internacionales, y también, pues, cómo quedamos ante el mundo con China, con México, y si toca sacrificar vidas humanas para congraciarse con Estados Unidos. Sí, sí, totalmente. Yo creo que finalmente le tocó ceder, pues porque como habíamos anunciado acá, los topos de México finalmente sí pudieron llegar, pero un comunicado anoche pues mostraba que había una total resistencia por parte de las autoridades colombianas a que se recibieran rescatistas, brigadistas y todo el equipo especializado, y esto me parece que es absurdo, y más cuando están los registros de que son las mismas comunidades las que están moviendo los escombros, las que están llamando a pedir las ayudas porque escuchan a personas debajo de los escombros y demás. Veía yo, por ejemplo, videos de una chica en un edificio en Cali que la mamá había quedado atrapada en medio de las escaleras. La mamá pues estaba muerta. Ella dice, está en estado de descomposición, han venido a tomarle fotos, a grabarla y demás, y los rescatistas me dicen, no la podemos sacar porque tenemos como prioridad a las personas vivas, que es totalmente entendible. Es decir, en este tipo de emergencias claramente se prioriza salvar a las personas que están vivas y luego sí recoger los muertos. Pero si estamos tan sobrados de rescatistas, ¿por qué se dan este tipo de respuestas? Es decir, si los equipos están, digamos que, siendo suficientes, porque hay este tipo de deficiencias y porque nos están, por ejemplo, enfocando en esas regiones donde pues sí hay unos problemas muy grandes y unas desigualdades bastante profundas, o incluso no hay comunicación sobre qué está pasando, como es el caso de Chocó y Buenaventura. Estamos intentando contactar a una lideresa de Chocó con quien habíamos coordinado pues una entrevista para que nos dé a conocer qué ha pasado en las últimas horas pues en este departamento, en esta región, pero parece que por los problemas de señal no están pudiendo contestar llamadas o no están entrando las llamadas. Entonces seguiremos intentando para, si hay señal, pues contactarla y poder mostrarles aquí qué es lo que está pasando en Chocó. Sí, también hay que decir que a pesar de que no se reciban estas donaciones internacionales, porque depende del país y la ideología y si estamos alineados o no con ellos, la verdad es lamentable lo que tú dices de esa señora. Es una señora que tiene medio cuerpo
salido porque está así en las escaleras y la gente la ve ahí. También o sea, la gente aquí que ha vivido el conflicto o que sabe lo que significa para la gente darle cristiana sepultura o hacer este rito de el duelo, pues a lo católico según sus creencias, pero pues lo normal es enterrarlo, vivir y además en medio de esta tragedia, pues para esta señora se ha vuelto también un caso emblemático porque como si tú lo dices, si estamos tan sobrados, ¿por qué no llevamos a esta señora a poder darle cristiana sepultura? Y sí, y no estoy diciendo que no se te debería quedar, pero al periodista de Cali, sí todo el mundo está como muy atento de lo que sucedía con su papá, que obviamente también tocaba, era necesario porque ese duelo que están viendo muchas personas, esta situación también debe ser una prioridad y no se deben rechazar estos recursos. Y ahí es cuando también entran algunos actores individuales que por sus propios méritos pues han llevado la ayuda a los sectores más necesitados. Por ejemplo, vimos a Ryan Castro con Lamine Yamal armando diferentes ayudas para llevar a diferentes partes de Colombia que están muy necesitadas. También vimos a John Arias, el jugador de fútbol. Hemos visto a varios que en verdad han hecho unos esfuerzos y la gente empieza a preguntarse, ¿ha hecho más estos actores individuales que el mismo gobierno para recibir ayuda o llevar a los sitios necesarios? ¿O esto solo es también una cuestión de farándula de Abelardo de la Espriella, que quiere ir a esos sitios pero solo para tomarse fotos y demás? E incluso hay actores públicos de la institucionalidad que les han cobrado también ese abandono o esa desconexión, como al señor Alejandro Eder, donde ayer también resultó chiflado, resultó golpeado y en otro sector en Cali pues le tocó salir prácticamente corriendo porque la gente pues de alguna manera le cobra esa desconexión que ha tenido con el pueblo en estos años de mandato. Sí, muchas críticas también desde estas regiones que han quedado olvidadas. Por ejemplo, sabemos que Abelardo de la Espriella ha estado en Cali, estuvo en Quibdó dando una rueda de prensa, ha estado en Pereira también, en este momento se encuentra en Bogotá, pero por ejemplo no hemos tenido noticias de Abelardo en Buenaventura, es decir, es una de las zonas que en este momento está atravesando una de las situaciones más difíciles, que la infraestructura es realmente complicada y que hasta el momento pues poco se le ha dado difusión o atención en términos comunicativos. Me refiero a este tema de la atención en Buenaventura, y es porque el presidente, por ejemplo, no ha llegado a este territorio que es uno de los más afectados, o no hemos visto a ninguno de sus funcionarios porque claramente cuando ellos van y graban estos videos así súper heroicos, ahí sí están todas las cámaras y demás, y es como, bueno, ¿cuál es la descentralización de la que está hablando Abelardo de la Espriella si en este momento uno de los territorios más afectados por este terremoto no está en las prioridades? Y sigue mostrando el racismo estructural porque esos territorios son netamente donde hay más población afro, donde hay más población negra. Ayer Leonard Rentería en Buenaventura nos hablaba que al igual que en Cali, hay otras situaciones que se están formando, y es que ahí siempre ha habido una situación de orden público complicada. Recordemos que allí incluso había unos diálogos de paz, de esa denominada paz total, entre los chotas y los espartanos, y que se han incrementado por el tema de esta catástrofe. O sea, no solo es el desespero de la gente por sus seres queridos, no solo es el desespero de la gente por tener los recursos básicos, sino también por esa situación de orden público que se está viendo tanto en Cali como en Buenaventura, como en Pereira, como en todas esas ciudades, que lleva a que se implementen toques de queda, que muchas personas quieran proteger el comercio porque se presentan saqueos, se presentan robos de las pertenencias de las personas que están, pues de alguna manera, se supone que se camuflan como voluntarios, pero van allá a saquear las pertenencias de las personas en diferentes edificios, en diferentes escombros, que la verdad eso es lamentable, o sea, es la oportunidad para todo. Y Abelardo de la Espriella pues simplemente ha canalizado toda la información en él y en su ministro Rodrigo Lara, que dio esa declaración tan desafortunada. Y ustedes tienen más información que nosotros de lo que está
pasando en Chocó. Y la situación en orden público también es muy delicada en estas regiones porque la gente se empieza a desesperar de lo que no tienen comida, no tienen hogar y pues muchas, a pesar de que hay muchas que también están viendo esto como una oportunidad de saqueo, pues muchas lo hacen porque no tienen nada más que comer y porque el Estado no les da una solución diciendo que tienen todo cubierto, que están pues al tope y las ayudas no llegan y por eso es que mucha gente hoy está a la expectativa de dónde puede donar porque se sabe que muchas de estas donaciones a veces terminan siendo robadas o no terminan llegando a un buen puerto y por eso es que muchas personas pues se limitan a no colaborar porque realmente no tienen la seguridad de que van a llegar esas ayudas a las personas que directamente lo necesitan. Sí, de hecho tenemos la intervención de un señor desde Chocó, quien le pide al presidente Abelardo de la Espriella que esta, por ejemplo, que su ida a Quibdó, su ida muy corta, no se quede en eso, ¿no? En una visita, en una rueda de prensa. Así que escuchemos qué fue lo que dijo este habitante, este señor chocuano. Sí, señor. Pareciera que el Chocó le tocó el sacudón de Abelardo, porque sentimos como nunca en 1992 un temblor de unos 3 minutos que fue desastroso y mucho susto. Por decir que en mi casa nunca había tocado toda la bahía, pero bueno, ahí está. Esperamos que el gobierno nacional no mire zonas, regiones ni nada, sino que mire Colombia, y sobre todo la Colombia profunda, para que venga porque no ha aparecido. Que siga viviendo Colombia y no sigamos con esa división. Ahí pidiendo también que no los olviden, ¿no? Es decir, que no se olviden de que Chocó existe, porque además recuerda que históricamente es un territorio que ha sido olvidado por la gran parte de los gobiernos colombianos, por el Estado, y eso también pues repercute en la precariedad en la que se encuentra pues hoy muchísima de esta población. Sí, realmente muy triste. También ayer hablábamos con una señora de Quibdó, directamente una lideresa también en Nocopio, y ya nos manifestaba algo que también comentaba Iván Gallo, y es como que la gente dice que esto es como un llamado de la tierra. Entonces ella cuenta que ella estaba en un tercer piso con su hijo y que cuando escuchó ese crujido, que era como el llamado de la tierra, ella dijo, no, hasta aquí fue, me morí, esto se acabó todo. Realmente pues ella, donde ella estaba pues resistió, estaba con su hijo abrazada y ya decían, pensaba solo en las nuevas generaciones, pues yo si algo ya viví, pero las nuevas generaciones porque se tienen que perder en este momento, como el niño hijo del alcalde vallesolano de 5 años que lamentablemente perdió la vida. Ella salió y dijo como bueno, menos mal estamos vivos, pero luego fue a otras, a donde sus vecinos y demás, gente con la que ni siquiera se había visto, más de 10 años viviendo en esa edificación, y gente que lo perdió absolutamente todo. Incluso tú hiciste un video ayer de lo que significaba perder estas cosas materiales, porque se los digo, o sea, una cosa es, bueno, uno aquí en Bogotá, en esta burbuja, o la situación que lleve cada uno, pero en Quibdó, en el Chocó, donde las personas han construido sus casas incluso con sus manos, donde hay edificaciones netamente artesanales, y que se pierda todo esto es toda una vida de trabajo, es toda una vida de esfuerzos para tener una vivienda medianamente digna, y que todo se pierda y con la seguridad que no hay de que el gobierno a uno le va a dar una casa, de que el gobierno a uno le va a dar un albergue, de que el gobierno a uno le va a dar una comida. La verdad es una zozobra que la verdad tiene a todo el mundo con los pelos de punta y que nos tiene que llevar a reflexionar también sobre esas ayudas y también el papel que está llevando Abelardo de la Espriella. O sea, si están sobrevaloradas esas ayudas que están llegando de otros países, porque aquí Javier Pava nos dice que el esfuerzo que tiene la ONG, a pesar de tener esos recursos tan grandes, pues no es suficiente para solventar todas las necesidades que tiene el país en este momento. Entonces uno no sabe
pues a qué se deben estas decisiones y además porque no se deja hacer preguntas en las ruedas de prensa, no hay comunicación de la ONGRD y realmente no hay una interlocución de por qué no se reciben estas ayudas, teniendo en cuenta que regiones como el Chocó y Buenaventura y el Pacífico colombiano tan afectadas. Sí, acá nos dicen, les recomiendo que uno de ustedes viaje al sitio de la tragedia para dar las noticias de manera presencial. Ya tenemos a una persona en Quibdó, está el periodista Guillermo Gómez y más adelante pues les vamos a mostrar qué es la información que se conoce desde allí de la situación de Quibdó. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.